Me llamo Javier Morales. Pero en el mundo del que vengo, el único que me queda, todos, sin excepción, me conocían como el Chino. Tengo 48 años, aunque siento como si hubiera vivido 200. Durante una década que se sintió como un siglo, fui una pieza clave, un engranaje silencioso pero fundamental en la maquinaria de muerte y dinero que fue el cártel de Santa Rosa de Lima. Hoy no les hablo desde un rancho o una playa privada. Les hablo desde el infierno en la tierra, un lugar diseñado para quebrar el espíritu humano, una celda de aislamiento en la prisión federal ADX Florence, en Colorado, Estados Unidos. La llaman el Alcatraz de las Rocosas. Aquí cumplo 3 cadenas perpetuas consecutivas, sin posibilidad de libertad condicional. Para el mundo, para la ley, yo ya no existo. No veré el sol como un hombre libre. No volveré a sentir la lluvia en mi cara, ni a oler la tierra mojada de mi pueblo. Mi vida, en términos prácticos, terminó el día que un juez federal, con un rostro impasible, leyó mi sentencia y el martillo de madera sonó como el último clavo en mi ataúd. Y es precisamente porque ya no tengo nada que perder. Ni familia que puedan amenazar, ni esperanza que me puedan arrebatar, que he decidido romper el pacto de silencio que me ha mantenido con vida hasta hoy. Quiero que el mundo sepa la verdad. No la versión esterilizada que les vendieron en los noticieros, no la victoria pírrica que el gobierno mexicano celebró con fuegos artificiales. Quiero que conozcan la mentira podrida sobre la que se construyó todo. José Antonio Yepes Ortiz, el Marro, ese hombre cuya cara de delincuente rural empapeló cada noticiero y cada periódico, el supuesto líder sanguinario y todopoderoso del cártel más temido de Guanajuato. Nunca fue el verdadero jefe. Jamás. El Marro era la cara visible, el capataz brutal, el perro de pelea que soltaban de la correa para morder, para asustar, para que todos miraran su hocico ensangrentado, mientras los verdaderos amos contaban el dinero en la sombra. Era un gerente de operaciones. Uno jodidamente efectivo y sádico, sí, pero un gerente al fin y al cabo. El verdadero dueño del circo, el arquitecto de todo el imperio del huachicol, el hombre que movía los hilos del gobierno estatal, del ejército y de la policía federal, como si fueran marionetas en su teatro personal. Ese cabrón nunca se ha manchado las manos con sangre ni con gasolina. Sigue libre, impune. Y con toda probabilidad, mientras ustedes escuchan mi voz saliendo de esta tumba de concreto, él está sentado en algún restaurante de lujo de Polanco o San Pedro Garza García, cerrando otro negocio multimillonario, quizás con los mismos políticos que públicamente juran combatirlo. Su nombre es la pieza que falta en este rompecabezas de muerte, y yo, desde el fondo de este abismo, se los voy a dar. Seguramente se estarán preguntando, ¿cómo un tipo como yo, un cualquiera de Celaya, un simple mortal que solo quería trabajar, terminó metido en este desmadre hasta el cuello? ¿Cómo llegué a sentarme a la mesa con el diablo y a servirle el vino? Les aseguro que no fue por la ambición estúpida de tener camionetas del año, cadenas de oro o un ejército de viejas con cuerpos de revista. Mi historia, como la de tantos otros pendejos que terminamos en una zanja o en una jaula como esta, empezó con la más pura y corrosiva desesperación. Mi padre, un hombre que para mí era el epítome de la honestidad, un tipo chapado a la antigua que creía en el sudor de la frente, tenía una pequeña empresa de transportes. 3 camiones International viejos, parchados por todos lados, que eran nuestro único patrimonio y el sustento de toda la familia. Vivíamos al día, siempre con la soga al cuello,
pero vivíamos honradamente. Hasta que llegaron ellos. No los de Santa Rosa, que en ese entonces apenas eran un grupito de bandoleros locales. Llegaron los otros, los de Jalisco, con sus ínfulas de dueños del país. Llegaron a mi pueblo como una plaga, imponiendo su ley a punta de pistola. Empezaron con el famoso cobro de piso, una cuota semanal para protegernos de ellos mismos. Unos tipos con cara de malandros se presentaron en la pequeña oficina de mi padre. El olor a prepotencia los precedía. Mi padre, con la dignidad que solo tienen los hombres que no le deben nada a nadie, se negó en redondo. Era un hombre de principios inquebrantables. Me decía que no iba a alimentar a las ratas que se estaban comiendo el país, que prefería morir de hambre que darles un solo peso ganado con su esfuerzo. La respuesta no se hizo esperar. Una semana después, nos avisaron que uno de los camiones ardía en una pensión. Fuimos a verlo. El chasis retorcido y la cabina calcinada eran un mensaje claro. A la semana siguiente, el segundo camión apareció en un baldío, desvalijado y con las llantas rajadas. El tercero y último lo secuestraron. Lo usaron para bloquear la carretera a Querétaro durante un enfrentamiento con los federales y lo dejaron ahí, hecho un colador, un monumento a su poder. Mi padre no solo perdió su negocio, perdió el alma. Lo vi marchitarse día a día. Se hundió en una depresión tan profunda que se convirtió en una sombra que deambulaba por la casa. Dejó de hablar, de comer. Solo miraba al vacío. Los médicos dijeron que era el estrés, que su corazón no aguantó la presión. Tuvo 2 infartos seguidos. Las deudas del hospital privado, porque el seguro social era una sentencia de muerte, nos estaban ahogando, comiéndose los pocos ahorros que teníamos. Fue entonces, en el fondo de ese pozo, cuando escuché hablar del Marro. En ese entonces, su nombre no era la leyenda negra que es hoy. Era un líder local, un tipo de Santa Rosa, un ranchero que se estaba levantando en armas contra los de Jalisco, que los estaba corriendo de nuestras tierras a balazos. Para mí, en mi desesperación y mi rabia, no era un criminal. Era la única forma de resistencia, la única justicia que podíamos tener en un estado donde la policía solo servía para extorsionar. Fui a buscarlo. Un primo lejano me contactó con uno de sus hombres. Me citaron en una vulcanizadora. No pedí dinero, no pedí poder. Pedí un lugar. Pedí un arma y una oportunidad para vengar a mi padre y para pagar las facturas que lo estaban matando lentamente. Me miraron de arriba abajo. Vieron el odio puro en mis ojos, esa clase de odio que te consume y te vuelve útil para ellos. No hicieron muchas preguntas. Me dieron una pistola escuadra, vieja pero funcional, y una radio. Creí que me unía a una causa, a una especie de autodefensa contra los invasores. Qué pendejo e ingenuo fui. No entendía que solo estaba cambiando de dueño, saltando de una jaula de alambre a otra de acero reforzado, una un poco más grande y con mejor comida, pero igual de mortal. La primera prueba de fuego, la que definiría mi camino en ese mundo, no tardó en llegar. Mi primer trabajo de verdad, el que me sacó de ser un simple halcón o un pistolero de montón que solo sirve para bulto, fue una lección magistral de crueldad, estrategia y eficiencia. Fue mi graduación. Los de Jalisco, en su arrogancia, habían establecido un punto de venta de droga y una casa de seguridad en la periferia industrial de Salamanca, una zona que la empresa, como ya le decíamos, consideraba su territorio sagrado. La orden del Marro fue directa, sin rodeos, transmitida por radio con su voz rasposa. Quiero que ese puto lugar desaparezca del mapa, y a todos los pendejos que estén adentro me los traen,
Vivos. Quiero hablar con ellos. Éramos un comando de 12 hombres repartidos en 3 camionetas pick-up, sin placas, robadas, por supuesto. La noche era densa, sin luna, una oscuridad que se podía mascar. El lugar era una bodega de lámina oxidada al final de un camino de tierra, rodeada de maleza. El plan era de una simpleza brutal. Llegar, rodear, entrar por la fuerza, someterlos por sorpresa y llevárnoslos. Un trabajo de rutina. Pero cuando estábamos a unos 200 metros, listos para arrancar y desatar el infierno, algo dentro de mí gritó que todo estaba mal. Había demasiado silencio. Un silencio antinatural. Ni un solo vigía afuera, ni una fogata. Los de Jalisco eran sanguinarios, pero nunca tan descuidados. Le dije por la radio interna al jefe del comando, un tipo apodado El 50, un sicario de la vieja escuela que se creía inmortal, que esperara. Jefe, esto no me late. Es una trampa, le susurré, tratando de no sonar como un novato asustado. Se rió a carcajadas. Su risa sonó metálica y burlona en mi auricular. Cálmate, chino. Ya te cagaste de miedo. Son unos pinches tienderos nomás. Pero yo insistí. La adrenalina me agudizó los sentidos. Había visto, con la luz tenue de la cabina, huellas de llantas frescas en el lodo del camino. No eran de coches o camionetas normales. Eran las huellas profundas y anchas de vehículos pesados, militares. Convencí a uno de los muchachos más jóvenes, un genio de la tecnología que siempre cargaba un pequeño dron de juguete modificado, para que lo volara y echara un vistazo. El 50 protestó, pero al final accedió, más por fastidio que por otra cosa. La imagen que vimos en la pantalla del celular nos heló la sangre y nos bajó los huevos al piso. Dentro y alrededor de la bodega, ocultos en la oscuridad, no había un puñado de narcomenudistas. Había un pelotón completo de la Marina, con sus uniformes de camuflaje, sus armas largas con miras láser y sus chalecos antibalas. Estaban en posición de emboscada, esperándonos. Nos habían puesto un 4, una trampa perfecta. Algún soplón dentro de nuestra propia gente les había filtrado la información del operativo. El 50 se quedó blanco como un papel, mudo. Si hubiéramos entrado a lo loco como él quería, nos habrían masacrado. No habría quedado ni uno para contarlo. Mi desconfianza, mi instinto, nos salvó la vida a todos. Dimos la vuelta en silencio y regresamos a la base sin disparar un solo tiro, con la cola entre las patas, pero vivos. Al día siguiente, el marro me mandó llamar a su oficina. Fui preparado para lo peor. Pensé que me iba a ejecutar por cobarde, por haber abortado la misión. En lugar de eso, me encontré con un marro tranquilo, pensativo. Me sirvió un trago de coñac del caro, de ese que solo él tomaba. «Tienes cabeza, chino», me dijo, mirándome fijamente a los ojos. «En este negocio todos tienen huevos, pero muy pocos piensan. Y tu cabeza nos acaba de salvar a 12 hombres y 3 camionetas. Eso vale más que 10 pistoleros locos que solo saben jalar el gatillo». A partir de ese día, mi estatus cambió radicalmente. Dejé de ser uno más del montón. Me convertí en parte de su círculo de seguridad personal, su sombra. Y fue ahí, pegado a él, escuchando sus llamadas, viendo a la gente que lo visitaba, donde empecé a ver las cosas que nadie más veía. Empecé a entender la verdadera y aterradora naturaleza del negocio. Y entonces llegó el día que lo cambió todo para siempre. El día que conocí al verdadero patrón, al dueño de nuestras vidas. Fue una tarde de martes.
Recuerdo perfectamente el calor pegajoso y el cielo plomizo de Guanajuato, que anunciaba una tormenta. El marro, que normalmente vestía con jeans y botas, me dijo que me pusiera un traje. Vamos a una junta importante, Chino. Ponte vivo y deja el cuerno de chivo en la camioneta. Lleva solo la corta y que no se te vea. Un traje. En mi vida había usado uno. Tuvimos que parar en una tienda en Celaya para comprar uno barato que me quedaba mal. Pensé que iríamos a algún rancho escondido en la sierra, a reunirnos con algún otro capo de Michoacán o de Sinaloa. Pero la suburban blindada en la que íbamos tomó una dirección completamente inesperada. Nos enfilamos hacia León, hacia una de las zonas residenciales más exclusivas y custodiadas del estado. Nos detuvimos frente a una hacienda amurallada, con muros de más de 5 metros de altura, coronados con alambre de púas y cámaras de seguridad por todas partes. La seguridad del portón, hombres vestidos con trajes de empresa privada pero con la mirada de exmilitares. Nos abrió sin hacer una sola pregunta. Reconocieron la camioneta. Adentro, el mundo cambió. Jardines impecables cuidados por un ejército de jardineros, fuentes de cantera, una colección de coches de alta gama, un Ferrari, un par de Mercedes, un Rolls Royce, estacionados en la entrada. Las paredes de la casa estaban adornadas con obras de arte que gritaban dinero. No era la guarida de un narco. Era el palacio de un oligarca. En una terraza inmensa, junto a una alberca infinita que parecía fundirse con el horizonte, nos esperaba un hombre. No era un tipo con botas y sombrero, ni con la piel curtida por el sol. Vestía un traje italiano hecho a la medida, de un color gris que brillaba con la luz, zapatos de piel relucientes y un reloj Patek Philippe en la muñeca, que probablemente costaba más que toda la colonia donde yo crecí. Tendría unos 60 años, cabello canoso perfectamente peinado hacia atrás y una sonrisa afable que, sin embargo, no llegaba a sus ojos, que eran fríos y calculadores como los de un tiburón. El marro, el mismo hombre que yo había visto humillar a comandantes de policía y torturar a sus enemigos sin pestañear, el terror de Guanajuato, se cuadró frente a él como un niño regañado frente al director de la escuela. Secretario, buenas tardes. A sus órdenes, dijo, con una voz sumisa y respetuosa que nunca, jamás le había escuchado. El hombre del traje ni siquiera se levantó de su cómoda silla de teca. Le hizo un gesto displicente con la mano para que se sentara. Yepes, dijo con una voz calmada, educada, pero cargada de una autoridad absoluta. Tenemos un problema. El ducto de Tula-Salamanca está dando un 20% menos de lo esperado. Tus tomas son demasiado burdas, demasiado salvajes. Están generando fugas, derrames, y eso atrae la atención de la prensa chaira de la Ciudad de México. Te he dicho 1000 veces que quiero ordeña quirúrgica, no carnicerías de pueblo. Yo me quedé de pie, un paso detrás del marro, tratando de parecer invisible, fingiendo que no escuchaba. Pero cada palabra se me clavaba en el cerebro como un puñal de hielo. Secretario, ¿el ducto? El hombre siguió hablando. Mencionó nombres de generales del ejército, de directivos de alto nivel de Pemex, de diputados federales que estaban en su nómina. Daba órdenes, no sugerencias, órdenes claras y precisas. Le explicó al marro con un mapa satelital en una tablet qué carreteras iban a tener patrullajes militares esa semana y cuáles estarían libres para el trasiego de las pipas. Le entregó una memoria USB. Ahí está la lista de 2 periodistas de la jornada que están haciendo demasiado ruido con sus investigaciones. Soluciónalo. Silencio total y permanente. Luego añadió: y el próximo pago por la protección institucional
se adelantó. Lo necesito para el jueves, completo. El marro, con la cabeza gacha, solo asentía. Sí, señor. Lo que usted ordene, señor. No se preocupe, señor. En esa terraza, bajo el sol de Guanajuato, con el olor a cloro de la alberca y a césped recién cortado, entendí la verdad en toda su jodida y brutal dimensión. Nosotros, los del cártel de Santa Rosa de Lima, los que nos matábamos en las calles, los que vivíamos huyendo como ratas, los que salíamos en las noticias como los monstruos de México, éramos solo los empleados, los obreros sucios y prescindibles de una maquinaria inmensa, sofisticada y legal en apariencia. Y el verdadero jefe, el dueño de todo, el cerebro detrás de cada litro de gasolina robada y cada muerto en la fosa, era ese hombre, el excelentísimo secretario de Desarrollo Económico del Estado, un político respetado por todos, un pilar de la sociedad, un filántropo que salía en las revistas de sociales. El señor, al que todos en el mundo de la política y los negocios llamaban respetuosamente Licenciado Romero. El marro era su perro de ataque. Un perro muy bravo y leal, sí, pero un perro con una correa muy corta que Romero sostenía con firmeza. Después de ese día, mi percepción del mundo se fracturó para siempre y mi rol dentro de la organización cambió de manera fundamental. Me convertí en el hombre de confianza absoluto del marro, precisamente porque yo también había visto la cara del titiritero. Era el único en su círculo íntimo, aparte de su hermano, que sabía quién era el verdadero patrón. El marro confiaba en mí porque compartir ese secreto nos unía en un pacto de silencio mortal. Si uno caía, el otro también. Mi trabajo ya no era solo cuidar su espalda de las balas de los contras. Me convertí en su enlace directo para las tareas más delicadas y secretas, esas que no podían confiarse a un sicario cualquiera con el cerebro quemado por el cristal. Mi vida se volvió una esquizofrenia constante y agotadora. Por las noches podía estar en una casa de seguridad en Irapuato, con un mapa extendido sobre una mesa, planeando una limpia sangrienta, coordinando a los equipos de sicarios para levantar y desaparecer a los vendedores de la competencia. Jalisciense. Horas después, a la mañana siguiente, estaba vestido con un traje rentado, afeitado y oliendo a loción, conduciendo un coche discreto por las calles de la Ciudad de México para entregar un portafolio Samsonite lleno con $500,000 en efectivo en las oficinas de un comandante de la Policía Federal en un edificio gubernamental. Vi con mis propios ojos las listas que Romero nos hacía llegar. Listas con nombres de alcaldes que cooperaban y a los que se les debía pagar su bono mensual. Y listas con los nombres de los alcaldes que se negaban y que debían ser convencidos, con amenazas, secuestros de familiares o, en última instancia, una bala. Vi mapas detallados de toda la red de ductos de Pemex, proporcionados por ingenieros y directivos corruptos de la paraestatal, con los puntos exactos, las válvulas, los horarios de mayor presión y los momentos en que la vigilancia sería nula para maximizar la ordeña. Cada tarea era un descenso más profundo en el infierno. Una vez, tuve que organizar la logística para quemar un par de bodegas de una empresa transportista de Querétaro, cuyo dueño se negó rotundamente a comprar nuestro combustible robado. Lo hicimos parecer un accidente, un cortocircuito en el sistema eléctrico. Contratamos a un especialista de Tepito. La empresa quebró en menos de un mes y el dueño, un hombre bueno y trabajador, tuvo que huir del estado con su familia, endeudado hasta el cuello. Romero, a través de sus contactos en la Fiscalía Estatal, se aseguró de que la investigación se cerrara por falta de pruebas.
Otra vez, la misión fue aún más sucia, más personal. Tuvimos que silenciar a un líder sindical de la refinería de Salamanca, un tipo honesto que se oponía a la corrupción interna y que, estúpidamente, había empezado a hablar con un periodista de proceso. Romero no quería un escándalo, no quería un mártir, quería silencio, así que no lo matamos. Le secuestramos a su hija de 15 años cuando salía de la preparatoria. La tuvimos retenida durante 2 días en una casa de seguridad. No le tocamos un solo pelo, no la lastimamos físicamente. Solo la mantuvimos asustada, aterrorizada, haciéndole creer que la mataríamos. Fue una tortura psicológica perfectamente calculada. Cuando la liberamos cerca de su casa, desorientada pero ilesa, el hombre entendió el mensaje. Al día siguiente, renunció a su cargo en el sindicato por motivos de salud y jamás volvió a abrir la boca. Ese era el verdadero poder. No las balaceras que salían en las noticias, no los cuerpos colgados en los puentes. Era el terror silencioso. La capacidad de destruir vidas, familias y empresas sin disparar una sola bala. El marro se encargaba del ruido, de la violencia explícita que mantenía a raya a los rivales y aterrorizada a la población. Pero Romero, el licenciado, se encargaba de la verdadera estrategia, la que generaba miles de millones de pesos y garantizaba la impunidad. Nosotros controlábamos las calles con plomo. Él controlaba el Estado con dinero, miedo e influencias. Y yo estaba justo en medio, siendo el puente entre esos dos mundos, el traductor entre el lenguaje de las balas y el de los contratos gubernamentales. Me estaba haciendo rico, sí. Tenía más dinero del que jamás había soñado. Pero cada día, el reflejo en el espejo me devolvía la mirada de un monstruo, y el asco que sentía por mí mismo era un ácido que me quemaba por dentro. La culminación de todo, el momento en que la verdadera escala de la operación se me reveló en toda su monstruosa y cínica magnitud, fue durante el famoso y mediático operativo Golpe de Timón. Para el público, para todo México, era la ofensiva final y definitiva del gobierno federal para capturar al Marro y desmantelar de una vez por todas al cártel de Santa Rosa de Lima. El despliegue fue espectacular, de película. Movilizaron a miles de soldados, marinos, agentes federales. Helicópteros Black Hawk sobrevolaban los pueblos día y noche. Guanajuato se convirtió en una zona de guerra. Nosotros, dentro de la organización, estábamos en alerta máxima, escondidos, moviéndonos constantemente de una casa de seguridad a otra, durmiendo con la ropa puesta y el arma a un lado. Pero con el pasar de los días, algo empezó a parecer extraño. A pesar del masivo despliegue militar, los golpes que recibíamos eran superficiales, cosméticos. Caían algunos pistoleros de bajo nivel, encontraban bodegas de huachicol que ya habíamos vaciado semanas antes, decomisaban vehículos viejos. Parecía más un show mediático para la televisión que una operación real de inteligencia para desmantelarnos. Era puro teatro. Una noche, mientras estábamos escondidos en un rancho cerca de Juventino Rosas, recibí una orden directa del Marro en un teléfono satelital. Su voz era tensa. «Chino, necesito que vayas a un punto en los límites con Michoacán, ahora mismo. El licenciado necesita que supervises personalmente una entrega muy importante», me dijo. Sin más detalles. Fui con un equipo pequeño y de mi máxima confianza. El lugar era una brecha desolada en medio de la nada. Cuando llegué, el espectáculo que encontré era surrealista y dantesco. Había un convoy de 20 pipas de doble remolque, pero no eran nuestras.
Llevaban los logos de una empresa transportista desconocida para mí. Y lo más impactante, rodeando y custodiando el convoy, no estaban nuestros hombres, sino un contingente del ejército mexicano, con sus vehículos oficiales y sus uniformes. Me acerqué con cautela al oficial al mando, un capitán cuyo rostro no mostraba ninguna emoción. Le di la contraseña que el marro me había dado. El cielo está despejado en la sierra. El capitán asintió sin cambiar de expresión y me señaló el convoy con un movimiento de cabeza. Todo suyo, señor. Órdenes de arriba. No podía creer lo que estaba viendo. Mis hombres, bajo mi supervisión, empezaron a transferir el combustible de esas pipas a las nuestras, que llegaron minutos después. Me acerqué de nuevo al capitán. La curiosidad me mataba. Le ofrecí un cigarro. ¿De quién era esta mercancía, mi capitán? Si se puede saber. Me miró, dudó un segundo y luego sonrió con cinismo. Eran de los Viagras. Tenían una ruta bien montada desde el puerto de Lázaro Cárdenas. Bueno, la tenían, ya no. En ese preciso instante, todas las piezas del rompecabezas encajaron en mi cabeza con una claridad aterradora. El operativo Golpe de Timón no era para acabar con nosotros. Era una herramienta de nuestro verdadero jefe, el secretario Romero, para hacer una limpieza de mercado a nivel industrial. Estaba usando al ejército mexicano y a la marina, con el pretexto de capturar al marro, para eliminar sistemáticamente a todos sus competidores en el negocio del huachicol en la región, tanto a los cárteles rivales como a los grupos independientes, que no se alineaban. Estaba consolidando el monopolio para nosotros, es decir, para su propio bolsillo. El gobierno no nos estaba combatiendo. Estaba trabajando para nosotros como si fuéramos una de sus divisiones. Esa noche no presencié un decomiso. Fui el supervisor de un acto de piratería patrocinado por el Estado. Vi a soldados de la nación, cuyo juramento es proteger a la gente, actuando como vulgares sicarios corporativos, robando para un cártel bajo las órdenes de un político corrupto. Toda la sangre que se derramaba en las calles de Guanajuato, las muertes de civiles inocentes atrapados en el fuego cruzado, los policías honestos asesinados. Todo era simplemente el costo de producción para el negocio multimillonario de Romero. Y la cara del enemigo público número uno, la del marro, que aparecía en todos lados, era la distracción perfecta. El chivo expiatorio ideal para que nadie, absolutamente nadie, mirara hacia las lujosas oficinas gubernamentales donde se firmaban las verdaderas sentencias de muerte y se repartía el botín. Esa noche, el miedo que sentía se transformó en algo mucho peor. Un profundo y absoluto asco por lo que era, por lo que hacía y por el sistema podrido al que servía. El punto de quiebre, el momento exacto en que supe que tenía que salir de esa cloaca o morir ahogado en ella, llegó de la forma más personal y cruel imaginable. Con la presión constante del supuesto operativo Golpe de Timón encima, el marro se volvió cada vez más paranoico, errático y violento. Veía traidores en cada sombra, escuchaba conspiraciones en cada susurro. Las ejecuciones internas, por cualquier sospecha, por mínima que fuera, se volvieron cosa de todos los días. Romero, desde su torre de marfil, se dio cuenta de que su perro de ataque se estaba volviendo rabioso, incontrolable. El marro se había convertido en un lastre. Su notoriedad era contraproducente para el negocio sigiloso y de bajo perfil que Romero quería mantener. Había llegado el momento de reemplazarlo, y para eso, primero había que aislarlo de sus hombres de confianza. Y yo era el principal de ellos. Una tarde,
el marro me llamó a una de sus casas de seguridad. Lo encontré en un estado deplorable, borracho y drogado con cocaína. Sus ojos estaban inyectados en sangre, la paranoia se le desbordaba. Me puso una pistola Glock sobre la mesa, con el cañón apuntando hacia mí. «Hay un puto soplón en la refinería de Salamanca», me dijo, arrastrando las palabras, la saliva acumulándose en las comisuras de su boca. «Un pinche ingeniero que le está pasando información a la DEA. Quiero que lo desaparezcas, hoy mismo. Tráeme una foto del cabrón en una bolsa». Me deslizó un pedazo de papel arrugado sobre la mesa. Cuando lo desdoblé y leí el nombre, sentí que el suelo se abría bajo mis pies y un frío glacial me recorría la espalda. Era el nombre de Ricardo Alemán, mi mejor amigo de la preparatoria, mi compadre, el padrino de mi hija. Un tipo derecho, un padre de familia ejemplar, que se había quemado las pestañas estudiando para conseguir ese puesto en Pemex. Sabía, con la certeza absoluta del que conoce el alma de otra persona, que era imposible que él fuera un soplón. Ricardo odiaba la violencia y la corrupción más que nada en el mundo. Comprendí la jugada maestra y diabólica de inmediato. La orden no venía de la paranoia del marro. Una orden tan específica, con un nombre, apellido y puesto, solo podía venir de alguien con acceso a inteligencia de alto nivel. De alguien que quisiera eliminar a cualquier persona honesta dentro de Pemex que pudiera representar un obstáculo. La orden venía directamente de Romero, y el propósito era doble: eliminar a un posible testigo incorruptible y, de paso, probar mi lealtad hasta el límite. Si cumplía la orden, me mancharía las manos con la sangre de mi hermano del alma y me ataría para siempre a ellos con un lazo de sangre y culpa. Si me negaba, firmaba mi propia sentencia de muerte por traición. Esa noche fue la más larga de mi vida. Conduje hasta la casa de Ricardo. Lo esperé afuera, oculto en la oscuridad, con el corazón martillándome en el pecho. Cuando llegó y bajó de su coche, cansado del trabajo, lo encañoné y lo metí a la fuerza en mi camioneta. Él me miraba con una mezcla de terror y confusión total. «Javier, ¿qué chingados estás haciendo? ¡Estás loco!». No podía matarlo. No podía. Era mi hermano. Conduje durante horas como un autómata, sin rumbo fijo, hasta que llegué a la central de autobuses de Querétaro. Le di todo el dinero que traía encima, unos 50,000 pesos. «Lárgate de aquí, Ricardo. Toma a tu esposa y a tus hijos y vete del país. Ahora mismo. No preguntes nada. No vuelvas nunca. Ahora». Lo vi correr, desaparecer entre la multitud, y sentí que una parte de mí se moría con él. Regresé a Guanajuato. Le informé al marro que el trabajo estaba hecho. Le mostré una foto que le había tomado a Ricardo, amordazado y con los ojos llenos de pánico, como supuesta prueba de su ejecución. El marro, demasiado drogado para notar mi nerviosismo, me dio una palmada en la espalda y me ofreció una línea de coca. Pero yo sabía que mi tiempo se había agotado. Era cuestión de días, quizás horas, para que descubrieran la verdad. Y Romero no era un hombre que perdonara un engaño. Me había convertido en un cabo suelto, en un testigo peligroso que sabía demasiado. Y en nuestro negocio, los cabos sueltos no duran mucho. Tenía que correr, y correr rápido. La huida fue una pesadilla paranoica. De la noche a la mañana, pasé de ser cazador a ser la presa más codiciada. No solo me buscaba el gobierno entero. Ahora también me cazaba mi propia gente, los hombres que yo había entrenado, la organización que había ayudado a construir. Cada sombra en la noche, cada coche que se me emparejaba en la carretera,
Era una amenaza de muerte inminente. Mi primer y casi fatal error fue confiar en la gente. Desesperado, fui a una pequeña casa de seguridad en Silao, una que solo yo conocía y que usaba para emergencias. Pensaba quedarme ahí un par de días, juntar algo de dinero que tenía escondido y planear mi cruce a Estados Unidos. Pero el encargado de la casa, un tipo al que yo mismo había reclutado y ayudado, me vendió por unas cuantas monedas de plata. Apenas llegué, sentí que algo andaba mal. El silencio era pesado, antinatural. Alcancé a ver por una rendija de la ventana el reflejo de una camioneta con gente armada apostada al otro lado de la calle. Eran de los nuestros. Me habían tendido una emboscada. No lo pensé dos veces. Salí por la puerta de atrás como un rayo, saltando bardas de patio en patio, escuchando el estruendo de los cuernos de chivo mientras las balas rebotaban en las paredes a mi alrededor. Logré robar un Tsuru viejo que estaba estacionado con las llaves puestas y escapé de milagro, con el corazón en la garganta. Esa noche me di cuenta de mi terrible soledad. No podía confiar en nadie. Todos mis contactos, todas las rutas seguras que yo mismo había diseñado, ahora eran trampas mortales. Estaba completamente solo en un mundo que quería verme muerto. Con el poco dinero que me quedaba, viajé en autobús hasta Sonora, cambiando de línea en cada ciudad, durmiendo en hoteles de paso. Le pagué a un pollero una fortuna para que me cruzara por el desierto de Altar. Era mi última y desesperada oportunidad. Pasamos 3 días y 2 noches caminando bajo un sol infernal, bebiendo agua caliente y comiéndonos el polvo. La noche era helada. Cuando finalmente llegamos a un punto de recogida cerca de Tucson, Arizona, agotados y deshidratados, en lugar de la vieja van del Coyote, nos estaban esperando 2 Suburban negras del gobierno estadounidense, del FBI. Nos encañonaron con rifles de asalto y nos gritaron en inglés que nos tiráramos al suelo. Fue una entrega, limpia y profesional. Alguien de mi lado, o más probablemente del lado de Romero, había hecho una llamada. Me necesitaban vivo, no muerto en una zanja. Un testigo de mi calibre, que podía confirmar toda su narrativa, era más útil que un cadáver. Mientras un agente me ponía las esposas, tan apretadas que me cortaban la circulación, miré al cielo estrellado del desierto y, por primera vez en años, sentí una extraña y retorcida sensación de alivio. La cacería había terminado. Ya no tenía que seguir corriendo. En la cárcel, durante los largos interrogatorios, los agentes de la DEA y el FBI me mostraron docenas de fotos. La del Marro, la de sus lugartenientes, la de sicarios y contadores. Yo les confirmaba los nombres, las funciones, las rutas. Les di todo lo que querían. Pero cuando les mencioné al secretario Romero, cuando les describí con lujo de detalle su rol como el verdadero cerebro de toda la operación, el dueño del negocio, se miraron entre ellos con sonrisas de suficiencia y condescendencia. Sí, sabemos quién es él, me dijo uno de los agentes, un tipo con acento de Texas. Pero ese es un pez demasiado gordo, políticamente intocable. A nosotros nos interesa el brazo armado, la violencia que podemos mostrar en la televisión y justificar nuestros presupuestos. Tú nos das al Marro y a su gente. Nos ayudas a armar un caso sólido contra ellos, y nosotros te damos un trato. En ese momento, en esa sala de interrogatorios estéril y fría, supe que estaba jodido. Me usaron para validar la narrativa que ya tenían escrita. Capturaron al Marro unos meses después.
El gobierno de México celebró como si hubieran ganado el Mundial. Estados Unidos se colgó la medalla por su cooperación. Y Romero, el verdadero monstruo, siguió en su oficina, probablemente recibiendo felicitaciones por su invaluable cooperación en la lucha contra el crimen organizado que él mismo dirigía. Me entregaron a la justicia estadounidense por cargos federales de narcotráfico, lavado de dinero y conspiración. Me convirtieron en el chivo expiatorio perfecto, el socio de El Marro que lo sabía todo. Y me enterraron aquí, en este agujero, para siempre. Y ahora estoy aquí, en esta caja de concreto de 2 por 3 metros, a miles de kilómetros de mi tierra, donde la única compañía es el eco de mis propios pensamientos y el sonido de las puertas de acero. Mi vida se acabó. Mi familia, por su propia seguridad, cree que estoy muerto. Y es mejor así. No hay redención para mí. No pido perdón. Porque para gente como yo, no existe ese lujo. El perdón es para Dios. Y yo con ese Señor tengo cuentas pendientes muy largas que algún día tendré que saldar. Entonces, ¿por qué hablo ahora? ¿Por qué arriesgarme a que un día de estos me resbale en la ducha y me partan el cuello, incluso aquí dentro? Hablo porque el silencio me está matando más rápido que la propia condena. Hablo porque no soporto la idea de que ese hijo de puta, el licenciado Romero, siga allá afuera, dando discursos sobre la ley y el orden, inaugurando empresas, siendo aplaudido como un hombre de bien, mientras los panteones de Guanajuato están llenos de los muertos que él provocó. Hablo para que ustedes, los que están afuera, los que viven en el mundo real, sepan que los monstruos que ven en las noticias, los encapuchados con cuernos de chivo y las caras de asesinos, son solo los espantapájaros que ponen en el maizal para asustar a los pájaros. Los verdaderos demonios visten trajes de marca, tienen títulos universitarios de Harvard o Yale y manejan el país desde sus consejos de administración y sus escaños en el Congreso. Ellos son los que se benefician de cada gota de sangre derramada en el asfalto. Si eres un joven en México, en cualquier pueblo o ciudad, y la vida te está tratando mal, y ves este camino como una salida fácil, como un atajo al poder y al respeto, quiero que por un momento pienses en mí. Quiero que te imagines este silencio que ensordece, este olor a desinfectante y desesperación. Quiero que entiendas que el dinero se acaba o te lo quitan. Las mujeres se van con el siguiente que tenga más poder. Los amigos te traicionan o los matan. Y el poder es una ilusión que dura lo que tardas en parpadear. Lo único real, lo único seguro en esta vida es el final. Y el final siempre es el mismo. Una bala en la cabeza en una calle oscura o una celda como esta, donde te pudres lentamente hasta que olvidas quién eras. No hay otra salida. Te venden un sueño de ser jefe, de ser patrón. Pero la verdad es que desde el momento en que entras, solo eres un peón desechable en el juego de ajedrez de alguien más. Un juego que nunca, jamás podrás ganar, porque el dueño del tablero es el que pone las reglas. Recuerden mi nombre, Javier Morales, el Chino. Recuerden mi historia. Y la próxima vez que vean en la televisión a otro político sonriente prometiendo acabar con el narco, pregúntense, ¿quién le paga la campaña? ¿Para quién trabaja realmente? Porque les aseguro que la respuesta los va a aterrorizar.